Es más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad y revela salvación. Bendito sea Dios en esta mañana porque nos da una nueva oportunidad, porque nos da una nueva posibilidad y porque nos permite encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Gracias, Señor, por el comienzo de esta nueva semana, por nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros trabajos, cada una de las realidades que tenemos en la vida para realizar durante estos días. Bendito sea Dios porque siempre nos escucha, porque siempre estás con nosotros y porque siempre nos invita a realizar su voluntad. Este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma que nos regala es una oportunidad más, una oportunidad para probar en nosotros dos aspectos de la vida. Primero, el sentido de la fe que tenemos en ti, Señor, pero segundo, esa fe que es expresada y es manifestada a través de ese encuentro pleno contigo, en nuestra intimidad, en nuestra realización de los proyectos y en ese caminar hacia ti, que lo hacemos a través de la oración, que lo hacemos a través de las obras de misericordia y que lo seguimos haciendo, Señor, a través de todos los momentos definitivos que tú nos sigues regalando. Por eso es una nueva oportunidad para nosotros poder escudriñar su palabra, podernos adentrar en ella y poderla hacer parte de nuestra vida y hacerla realidad de nuestras obras. Qué maravilloso es pensar en todo lo que tú nos das, Señor. Hoy, por ejemplo, en los textos que nos regala la liturgia, en ese texto maravilloso de la primera lectura del libro del Génesis, donde encontramos nosotros ese sacrificio de Abraham, ese hombre al cual tú lo llamaste de Ur de los Caldeos, lo lleva por la travesía del desierto y lo coloca allí donde tú le vas a prometer, Señor, una abundante descendencia. Y después encontramos nosotros en la palabra cómo tú, Señor, le concedes a él ese hijo maravilloso, a Isaac, pero luego nuevamente se lo pide en sacrificio. Y Abraham, sin dudar ni un solo instante, es capaz de subir al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo para ti, Señor. Es una gran muestra de la gran fe. Aquel hombre que anduvo en la oscuridad, aquel hombre que tuvo tantas dificultades, aquel hombre que tiene tantos problemas en su vida familiar, en la vida de comunidad. Cuando tú le llamas, Señor, Él no duda en seguirle. Cuando tú le pides a su hijo sacrificado, no duda en entregarse. Señor, es una muestra de la fe de aquel hombre, aquel gran paso que él había podido dar. Por eso hoy, esa fe de Abraham nos lleva a nosotros también a reencontrarnos contigo, Señor, y a saber que por encima de toda nuestra realidad está toda la fe que tenemos en ti, Señor, que nos conduce, que nos lleva y que nos permite siempre confiar, creer y acercarnos a ti. Por eso la lectura del Evangelio de hoy también, que está tomado de Marcos, en el capítulo 9 de los versículos 2 al 10, vamos a escucharlo para que nos podamos colocar en esa sintonía de la palabra. En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir. Llenos como estaban de pavor,
Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo». Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en este texto del Evangelio, y hay como dos elementos fundamentales tanto en la primera lectura como en el Evangelio de Marcos. Hay una relación. Dios manda a Abraham a subir al monte, y Abraham sube a la cima del monte donde iba a sacrificar a su hijo. En el Evangelio encontramos nosotros a Jesús que convida a Santiago, a Pedro y a Juan, y suben a la montaña. Ese encuentro permanente con Dios, esa relación íntima del hombre con Dios. Pero hay dos aspectos diferentes. Abraham sube al monte para sacrificar a su hijo. Jesús sube al monte para mostrar la gloria de Dios a sus discípulos y mostrarles a ellos que para llegar a la gloria de Dios siempre se tiene que pasar por el sacrificio, siempre se tendrá que pasar por la cruz, siempre se tendrá que pasar por los momentos duros y difíciles de la vida, siempre se tendrá que pasar por cualquier clase de pruebas, así como le correspondió pasar a Abraham. Queridas familias, esta semana vamos a proponernos dos cosas. Primero, vamos a proponernos dejarnos encontrar por Dios y dejarnos encontrar por Él a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Una fe que nos lleva a creer, una fe que nos lleva a confiar, es decir, a ponernos en la mano del Señor, pero una fe que nos lleva a decirle sí, como Abraham, a los designios y a los proyectos de Dios. Y segundo, poder subir con Jesús al monte Tabor, es decir, donde vamos a experimentar, vamos a sentir la gloria y la presencia de Dios manifestados en esta teofanía, donde es esa plena manifestación del amor que Dios tiene por cada uno y para cada uno de nosotros, que nos hace ver la realidad de Dios y nos hace acercar cada día a Él. Pidámosle al Espíritu Santo esta semana, Él sea el que obre en nosotros, Él nos ayude a pasar por tantas travesías, por tantos desiertos y por tantos momentos difíciles de la vida, pero para que un día podamos experimentar, sentir y vivir esa plena manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Esta semana sea para todos una semana llena de bendición, llena de gracia y llena de fortaleza en el Señor. Dios los bendiga.